A los que nos gusta estar informados sobre el panorama internacional, a quienes seguimos la situación del mundo, no nos extraña que en la coyuntura actual se reflexione sobre escaladas internacionales o sobre la posibilidad de utilizar armas verdaderamente preocupantes en los escenarios bélicos que tenemos sobre la mesa. Y es que no faltan precisamente focos de tensión, de esos que corren peligro de descontrolarse. Tenemos a Rusia, que se proclama en guerra contra la OTAN, a Israel, que lucha contra el islamismo radical, que no son solo un puñado de terroristas, que son muchos países que solo tienen como objetivo destruirlos. Hasta en Asia hay numerosos focos, las dos Coreas, con su guerra secular, con las amenazas nucleares del norte, o el empeño de China, un empeño en controlar Taiwán y el estrecho de Formosa. Y por eso hemos querido reflexionar sobre la coyuntura bélica, sobre sus implicaciones, sobre si hay escalada hacia una tercera guerra mundial o a una escalada de una guerra mayor que la que hay en suelo europeo. Posibilidades todas que desgranamos durante los próximos minutos con la ayuda de Manuel Herrera Almela, investigador del Instituto Affari Internazionali de Roma. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ricardo Gómez, subdirector de Geopol 21, profesor investigador de la Universidad Isabel I. Ricardo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Tenemos problema con ese audio de Ricardo, así que empezamos con Manuel. Yo me pregunto, estando interesado en estos asuntos y sabiendo el peligro y lo que nos estamos jugando, si se frivoliza cuando hablamos de que hay un peligro de tener en ciernes una tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ves, Manuel? Sí, yo creo que la palabra exacta, el término fibrolizar Frivolizar, sí. fibrolizar es el correcto, porque si bien es verdad que estamos viviendo un escenario actual de aumento de tensiones a nivel geopolítico global, esto es evidente, tenemos focos de inestabilidad y de inestabilidad bélica, claramente incontestable. Quiero también reflexionar sobre otras cuestiones relativas a esta conceptualización que nos sirve para ponernos en orden de cara a reflexionar sobre ello. ¿Qué hace falta para que habláramos de guerra mundial? ¿Cómo lo definimos por parte de los expertos, de los investigadores en geoestrategia y en asuntos internacionales? Pues comparándolo con los conflictos globales, los denominados conflictos mundiales del pasado siglo. Es decir, no tenemos a vistas al menos un conflicto generalizado de múltiples frentes coordinados entre sí, que pueda ser Asia, Europa, Pacífico, etcétera. No nos encontramos ante una posibilidad de ese tipo de escenario tan conectado de un conflicto mayúsculo. Lo que sí que nos encontramos son con zonas de tensiones geopolíticas y de tensiones bélicas claramente identificadas, claramente delimitadas, con sus propias dinámicas internas, porque esto no están interconectadas entre sí de una manera tan clara, es decir, vemos algunas conexiones, como puede ser el caso de las Coreas con el suministro de armamento a Rusia, o en Oriente Próximo las tensiones más típicas del conflicto Israel-Irán, que pueden tener una vinculación con el caso ruso más que con el caso de Israel-Palestina, pero no existe una coordinación tan clara de que los distintos escenarios bélicos que se están dando en el mundo estén coexistiendo al mismo tiempo y tengan las mismas dinámicas a un nivel tan generalizado y tan global. Eso sería para mí la Claro. distinción que yo haría. A mí, de todas formas, en esto, por seguir, perdóname, un poco incidiendo, es que este tipo de conflictos me parece, claro, que no tienen inauguración oficial, ¿no? O sea, suceden o no suceden, pero el caso es que luego, en una visión retrospectiva, tú analizas cuál fue su desencadenante, pero en tiempo real igual no los detectas, igual no los ves. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, es lo que llamamos una situación de multicrisis, que en realidad yo creo que es más que una crisis, es decir, es una situación realmente de inestabilidad geopolítica global que se da por conflictos, digamos, o situaciones de tensión política no resueltos. Por ejemplo, estamos hablando mucho del caso ucraniano, porque es el caso que nos afecta a nosotros de manera más directa, digámoslo así, por ser miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN. El caso ucraniano, bien, ha empezado, decimos siempre, la guerra en Ucrania empezó en el año 2022, vale, con la incursión rusa. Pero tú no puedes entender la incursión rusa sin la crisis de 2014, sin los conflictos bélicos rusos en el Cáucaso en 2008, sin las revoluciones de los colores del 2004 y sin toda la
inestabilidad que se generó tras el colapso de la Unión Soviética y cómo hubo una especie de acuerdo, digamos, entre lo que sería la Asociación de Estados Independientes de lo que fue la antigua Unión Soviética, que luego se configuraron en una asociación más fragmentada, obviamente, y los Estados europeos para establecer una arquitectura de seguridad, una especie de arquitectura de seguridad con Rusia tras el colapso soviético. Es decir, lo que vemos aquí es el resultado de un montón de decisiones o de decisiones que se tenían que haber tomado que nunca se tomaron o que no se analizaron con suficiente detenimiento. Pero podemos hacer un recorrido a lo largo de las 2 últimas décadas para entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, es decir, implosiona porque sí, pero tenemos ahí los precedentes. Fíjate, Manuel, yo tengo una curiosidad. Has estado argumentando muy bien todo un listado de potenciales causas que llevaron a Vladimir Putin a invadir en 2022 o a hablar, si entendemos cómo empezó el conflicto. Y yo he leído quien también alude al incumplimiento por parte de Occidente de los acuerdos de Minsk, con las limitaciones, ¿no?, que le imponía a Occidente de garantizar la neutralidad de Ucrania, garantizar también su existencia como Estado, pero tener ciertas consideraciones con la minoría rusa, no llevar la OTAN hacia el este. También eso habría que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? No solo el Euromaidán. Sí, bueno, sí, obviamente, claro, pero es curioso porque mientras que los rusos, por ejemplo, hablan del incumplimiento del acuerdo de Minsk, podemos hablar del incumplimiento del memorándum de Budapest del año 94. Es decir, aquí todo el mundo puede argumentar que un acuerdo no se ha cumplido. Es verdad que Minsk es un acuerdo desde un punto de vista de derecho internacional público mucho más formal que el memorándum de Budapest. El memorándum de Budapest siempre lo estudiamos como una especie de acuerdo entre caballeros, pero realmente no tiene, desde un punto de vista de derecho internacional público, no tiene una validez como puede ser los acuerdos de Minsk. Pero sí, es verdad que en definitiva podemos aquí, es decir, no es por obviamente decir que nuestra posición sea la más adecuada o la más correcta. Es verdad que los rusos hasta cierto punto te pueden argumentar que una parte no la hemos cumplido, pero yo, por ejemplo, el argumento de la expansión de la OTAN hacia Europa Oriental, eh, aquí nunca hubo un acuerdo, o sea, los acuerdos de Minsk establecen que habrá cierto grado de neutralidad con respecto a Ucrania, pero nosotros en ningún momento dijimos como Alianza Atlántica que ningún estado Claro. que quisiera formar parte de la OTAN no podía formar parte de la OTAN. Porque eso nunca se ha establecido de esa manera. De hecho, la ampliación de la OTAN de mediados de los años 2000, de finales de los 90 y mediados de los 2000, perdón, se hizo porque muchos países de Europa Oriental soberanamente decidieron formar parte de la Alianza Atlántica. No fue la Alianza Atlántica que fue a ellos y les dijo, oiga, vénganse a formar parte de nosotros. Nunca se estableció ese tipo de criterio, es decir, es una decisión soberana. En ese caso, los rusos deberían de entender por qué razones, deberían de tratar de entender por qué razones muchos países de la antigua órbita soviética consideran que su garantía de seguridad queda mejor reflejada o queda mejor garantizada por la Alianza Atlántica que por lo que pueda ser bueno, obviamente el antiguo Pacto de Varsovia no existe, pero una alianza apoyada o cimentada por Rusia, digámoslo. Eso es una cosa que los rusos también deberían de tratar de entender. Más allá de que Claro. yo, obviamente, estoy de acuerdo de que hay algunos aspectos con respecto a los acuerdos de Minsk y con respecto a la neutralidad de Ucrania que obviamente podríamos discutir si no se han cumplido, ciertamente, sí. Ujú. Creo que ya tenemos a Ricardo Gómez, profesor e investigador de la Universidad Isabel I. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, disculpad de los problemas Nada, técnicos nada, del esas son directo. las cuestiones del directo, no te preocupes. No te voy a preguntar todo lo mismo que le he preguntado a Manuel, porque si no retrasaríamos mucho, pero sí que te quiero hacer una pregunta genérica de las tres que le he hecho a él. ¿Hay peligro ahora mismo? ¿Tú ves un escenario que pudiera escalar hacia Tercera Guerra Mundial? Bueno, en mi caso, también diré que, uniendo que he estado escuchando lo que decía el compañero mientras trataba de conectar, también diré que para hablar de Tercera Guerra Mundial, de ese concepto, tenemos previamente que bucear en la propia conceptualización, ¿no? Siempre que vamos a pensar en Tercera Guerra Mundial como, porque ya hemos tenido dos antes, ¿no? La Primera Guerra Mundial con un contexto muy diferente, muy circunscrito, en mi opinión, al ámbito europeo. En la Segunda Guerra Mundial ya por una cuestión también colonial, también se abre más, se abre también al escenario japonés, etcétera, asiático. Pero en este continuismo que también muchas veces por simpleza, ¿no?, esquemática tendemos a emplear, de hablar de Tercera Guerra Mundial, para mí como decía, tenemos que hablar de dos conceptos. Uno, extensión, es decir, si está abierta a más de un territorio,
Dos, también extensión de países. Si luchan o están, en este caso, están teniendo una situación bélica más de 2 países. También incorporaría una tercera casuística, que es qué entendemos por guerra. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, eran claras. Eran guerras convencionales, con ejércitos convencionales, etc. Ahora ya hablamos de guerras híbridas, guerras asimétricas, guerras con un nivel más bajo, de baja intensidad, perdón, como también se dice en la academia. Por lo tanto, por responder a tu pregunta después de este esquema que he llevado a cabo, yo diría que sí. Llevamos ya ciertos años hablando de un escenario de guerra, ¿podríamos llamarlo Tercera Guerra Mundial? Sí, pero no, eso es lo que quiero comentar y quiero enfatizar, no conforme a los esquemas que teníamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha hecho el escenario ucraniano y también el escenario ahora más reciente en el entorno de Gaza, por mencionar dos de los más importantes, es volver a recuperar la modalidad de guerra convencional. Pero guerras en formato híbrido para mí, llevamos ya varias décadas sufriendo. Manuel, lo que sí que está claro, más allá de calificativos, es que ahora mismo hay 3 focos claros en el ámbito internacional de gran conflicto. Hay muchos más, porque el mundo lamentablemente tiene mucha violencia, está Sudán, bueno, sabemos que hay mucho, pero hay 3 focos claros. Ucrania, lo hemos mencionado, Gaza y una posible extensión a todo Oriente Próximo, Oriente Medio, pero también Extremo Oriente, donde tenemos, por un lado, la península de Corea, guerra del 50 al 53, pero sin una paz y con armas nucleares por parte del vecino del norte y un discurso beligerante. Y además tenemos toda la disputa por Taiwán, que también podría desembocar en una escalada verdaderamente importante, porque quien controle Taiwán al final tiene una ventana a todo el Pacífico, controla un gran territorio muy densamente poblado. Bueno, en tu opinión, ¿cuál tiene más posibilidades de terminar escalando a una guerra de largo alcance, Manuel? ¿De una guerra mundial o una guerra global? ¿No? Me da igual el concepto. Sí, no, a ver, vamos a utilizar la conceptualización que ha hecho el compañero porque nos es muy útil. Yo hubiera añadido a un cuarto patrón que hubiera sido un sistema de alianzas, pero bueno, también es una cosa es interesante. A ver, sinceramente, de los escenarios que planteas, todos son muy escalables dentro de sus propias dinámicas, pero si tuviéramos que regirnos por un patrón de escala a nivel global que pudiera hacer que todas las grandes potencias del mundo establecieran un sistema de alianzas en una guerra abierta por los factores, por los objetivos militares X, los que quieran alcanzar, obviamente, porque tampoco nos quedaría muy claro cuáles sean los objetivos al final. Pero, porque puede ser una cuestión de cambio de hegemonía, no se sabe. Pero, por ejemplo, yo creo que la que tiene realmente una posibilidad de una escalada mayor, a mi modo de ver, obviamente, es el conflicto ucraniano. Seguido posiblemente también de la cuestión taiwanesa. Oriente Próximo no lo veo tan claro porque si nos damos cuenta la guerra en Oriente Próximo, tanto lo que sea el conflicto Israel-Palestino como lo que pueda ser el conflicto entre Irán e Israel, hemos visto que, si bien es verdad desde un punto de vista político, estos países tienen sus alianzas externas, sobre todo la región de Oriente Próximo tradicionalmente se ha caracterizado por ser una región penetrada externamente por parte de las grandes potencias, pero con una limitación sobre el terreno clara, a excepción de la cuestión de lo que fue la invasión de Irak, que eso es otra cuestión aparte. Pero en este caso, en este escenario, no vemos, no sé, incluso aunque tengamos una situación de guerra abierta entre Irán e Israel, que creo que tampoco llegará nunca, no sabríamos tampoco muy bien cómo los americanos intervendrían en esa situación, si intervendrían en el suelo o no. Y lo mismo ocurriría en el caso de las dos Coreas. Tampoco sabríamos, o sea, hemos visto que ha habido un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos para hacer frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte, en la cual se les va a dar más autonomía y más capacidades a los japoneses y a los surcoreanos para hacer frente ellos solos a la amenaza norcoreana sin necesidad de un despliegue masivo americano en el territorio de Corea del Sur en caso de que ocurriese algo. Entonces, digamos, son escenarios todos ellos muy diversos y donde las grandes potencias actuarían de una manera diversa, creo yo. El caso de Taiwán puede escalar más porque obviamente estaríamos hablando de China y si invade China, los americanos tienen que responder, y en el caso de Ucrania, obviamente, estamos hablando de Rusia, y si Rusia va increciendo, la OTAN tendrá que ir increciendo también, es decir, es escalada por escalada.
Ricardo, Ucrania, Gaza, Taiwán como focos principales. ¿Cuál puede terminar escalando peor? Pues yo uniendo con el argumento del compañero, veo bastante escalables, utilizando la misma expresión, las tres, y todo por lo que él ha mencionado, el sistema de alianzas. Ya no nos tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial, que como sabemos fue una pequeña mecha que al final hizo caer todo el dominó, pero aquí, siendo completamente diferente al contexto, como ya he dicho, sí hay un sistema de alianzas claro, y luego también hay que ver la cuestión de las guerras por delegación, ¿no? Lo que se suelen llamar guerras proxy. Porque como él mencionaba, igual Estados Unidos no entra directamente en una pugna entre Taiwán y China, pero a su vez está apoyando explícitamente a Taiwán, aunque no sea mediante, no lo sé, esto es una cuestión en perspectiva, pero mediante un envío estricto de marines estadounidenses. Pero ahí es importante, como en los tres escenarios, por supuesto, pero es importante valorar un poco en el medio, no voy a decir en el medio plazo, pero sí a media vista, el sistema de alianzas, porque tendemos a pensar que una guerra, por ejemplo, entre Taiwán y China sería simplemente entre las dos, pero también hay que ver los países que están detrás de una y de otra. Lo estamos viendo en Ucrania. Antes, en el repaso de las noticias de actualidad, lo comentaba la compañera, cómo el presidente de Rusia ya ha amenazado con la cuestión de que dotar a Ucrania de misiles de largo alcance es entrar de facto en este conflicto. Entonces, hay que ver las casuísticas de cada uno de los tres. Para mí son tres escenarios muy complejos. China tenemos, por un lado, que en unos años, todavía restan unos cuantos años para que se cumpla el centenario de la instalación de la República Popular de China, en el 49. Ellos ya han dicho que antes del 49 quieren tener el territorio irredento de Taiwán bajo su auspicio. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el escenario del Pacífico, pero yo me centraría, como también ha comentado el compañero, en el escenario ucraniano, porque es ahora donde Occidente, para mí, está jugando la apuesta más fuerte. Porque el escenario de Gaza y de Israel también es verdad que se está jugando, pero ahí creo que los equilibrios de poder son diferentes. Aquí también entraría en juego, en el caso del escenario de Gaza y de Israel, el escenario de Oriente Próximo, también entraría el hegemón, la pugna también de hace varias décadas, pero acrecentada en los últimos años, de dirimir el hegemón entre Arabia Saudí y la República de Irán. Pero bueno, por dar una respuesta y una respuesta concreta, yo diría más a día de hoy el escenario ucraniano por la participación explícita que tiene Occidente en ella. Manuel, has mencionado un concepto que me resulta muy interesante y quiero ahondar en él. Te has preguntado en voz alta en tu respuesta si esto no pudiera obedecer a un intento de mantener la hegemonía. Y yo precisamente creo que quizás si entendemos en el pasado cómo los imperios han intentado mantener esa hegemonía y cómo Estados Unidos está apostando por guerras fuera de su territorio desde hace muchas décadas que debiliten a sus rivales, cómo está utilizando por delegación, en este caso, dos bloques que fueron una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de cómo ganó Estados Unidos su parte, porque tuvo el Plan Marshall en Europa y quedó como una herramienta por delegación, ¿no?, de la política exterior estadounidense, y Japón, 3/4 de lo mismo, con grandes bases en su territorio. Yo te pregunto, ¿esa lucha por la hegemonía puede estar detrás de todo esto? Yo te pregunto, ¿cómo lo ves tú? Porque sabemos que los imperios al final se acaban. ¿Está en un momento de final de hegemonía? ¿Estamos asistiendo a esa caída del Imperio Romano, que diría Mommsen, que escribiría, pero no estamos viéndolo porque estamos dentro? A ver, sí, se ha hipotizado mucho sobre ese escenario. Es verdad, todos los imperios acaban cayendo, esto es un hecho, la historia es así, nos lo demuestra, más tarde o más pronto, pero acaba ocurriendo. Cambio de hegemonía. Yo no voy a decir que estamos en una situación de cambio de hegemonía, pero obviamente estamos en una situación de cambio. Esto es evidente, ¿no? Porque no sabemos realmente este cambio hacia dónde nos deparará y cuál será la nueva hegemonía. El problema que tiene Estados Unidos es que, digamos, la hegemonía o el sistema internacional creado por Segunda Guerra Mundial es un sistema que hoy en día está muy cuestionado. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, dentro de lo que es el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una estructura cuestionada. Y de hecho se han tenido que generar foros fuera del sistema de Naciones Unidas para tratar de
de que los estados, los nuevos estados que son potencias medias y nuevas potencias crecientes, puedan también tratar de imponer sus agendas en las cuestiones internacionales. Ejemplo claro es el G20. El G20 se ha convertido a día de hoy, desde un punto de vista práctico, en un foro mucho más útil que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lidiar con el sistema internacional y con los grandes retos de la política internacional. Por lo tanto, el sistema establecido por Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos es un sistema que está caduco y en cuestionamiento. ¿Cuál es el problema que realmente tiene Estados Unidos con respecto a cómo poder cambiar el sistema, digamos? Porque es decir, un imperio, si no se reforma, colapse, que si no que se lo digan a los soviéticos. Pues el problema que tiene Estados Unidos es que internamente no hay consenso. Es decir, es un país, es una democracia, como toda democracia tiene un proceso de deliberación interno para establecer prioridades en materia de política exterior, y ahora mismo las prioridades tradicionales que tenían los demócratas y los republicanos, ese tipo de consenso ya no existe. No existe desde hace tiempo, pero ahora se está vislumbrando de una manera mucho más clara. Y no son capaces de ponerse de acuerdo con respecto a si Estados Unidos tiene que ser una potencia intervencionista o una potencia aislacionista. Y eso va a ser el gran foco de tensión que va a hacer que Estados Unidos en los próximos años nos pueda parecer a nosotros desde fuera, como Unión Europea, como actores europeos, por ejemplo en este caso, como una potencia disfuncional. Ya se lo parece a muchos países, de hecho. O sea, yo tengo colegas en los denominados países del sur global, que es un término que a mí no me gusta emplear, pero bueno, es una forma de generalizar. Pero todos ellos me dicen, no entendemos muchas veces la posición de Estados Unidos porque cambia mucho, o cambia de manera un poco radical, digamos, de una administración a otra. Entonces, ese yo creo que va a ser la principal cuestión que nos vamos a tener que plantear con respecto a cuando nos relacionemos con Estados Unidos y su política exterior en los próximos años, dependiendo de si hay cambios drásticos de una administración a otra, para tratar de entender, bueno, si va a ir hacia una posición o hacia otra, más intervencionista, más aislacionista. Eso va a ser el principal foco de tensión que nos vamos a encontrar nosotros a la hora de relacionarnos con Estados Unidos, y que los enemigos de Estados Unidos tratarán también de explotar para hacer sus avances. Ya lo hemos visto que Rusia lo ha hecho, Ucrania es un ejemplo, y es muy probable que China trate de hacer lo mismo. Ricardo, pues tengo que recabar tu opinión al respecto también, si estamos en ese cambio de imperio o por lo menos en una lucha por esa hegemonía y cómo está condicionando eso pues el escenario, ¿no? Porque al final a los imperios a lo mejor les interesa tener a sus rivales ocupados en distintos focos, ¿no? Mientras sea lejos de mi territorio. ¿Y cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves toda esta reflexión que hemos hecho en torno a responsabilidades, a hegemonía y a lucha por ella? Yo voy a complementar lo que ha dicho Manuel porque mi argumento va en esa línea. La verdad que el periodo de hegemonía estadounidense, al menos íntegro, esta Pax Americana, ¿no? que dice la historiografía, para mí ha sido muy breve porque realmente comienza a principios de la década de los 90 con aquel fin de la historia de Fukuyama, la caída del Imperio Soviético en el 91, pero realmente ya se suele establecer el 2008 cuando China entra en la OMC previamente, pero en el 2008 cuando organiza la Olimpiada de Pekín, esa apertura al mundo que lleva a cabo China, cuando ya se empieza a ver que esa Pax Americana tenía sus dificultades. También, pues obviamente, los eventos del 11 de septiembre, como esa potencia americana en su propio territorio, pues no era tan fuerte como decía ser, también por las experiencias fallidas de intervenciones exteriores en Afganistán, en Irak, etcétera. Para mí, igual voy a ser muy, muy polémico con esta frase, pero yo creo que los Estados Unidos se encuentran ahora mismo siguiendo, o si me permiten, la metáfora, en una fase de duelo en la cual están en una subfase de negación. Ahora mismo ellos están, pues como dice la palabra, ¿no? Negando el ascenso de... No creo que sean tan ilusos de negar de puertas para afuera el ascenso de China, pero ellos yo creo que tienden todavía a desgajar la hegemonía en términos temáticos, ¿no? De hegemonía económica, hegemonía militar, etcétera. Y ahí, para mí, esa es la cuestión. ¿Qué entendemos por hegemonía? Para mí, en este momento, tendríamos que desgajar entre qué tipos de hegemonía existen. En una hegemonía global, innegablemente, ahora mismo no hablamos de una Pax Americana. Estados Unidos no es una potencia unilateral. Estamos hablando de un sistema internacional multilateral y para mí mucho más caótico que otros sistemas multilaterales que se han dado a lo largo de la historia.
porque ahora, bueno, pues hay otros, lo que comentaba Manuel, el sur global, que, bueno, previamente para mí puede tener una cierta correlación con lo que fueron los países no alineados, pues cuidado, siempre sin comparar épocas históricas, pero en todo caso hablamos de dos hegemones que están dirimiendo su poder en el sistema internacional y una tercera parte, unos países no alineados, un sur global que, por ejemplo, con el caso ucraniano está siendo clarividente, ¿no? Cómo están optando por, según sus conveniencias, apoyar a una opción o a otra. Es un tema apasionante y que por su complejidad, por sus distintas aristas, nos ha llevado a consumir todo el tiempo que teníamos para reflexionar sobre él, y todavía quedaría mucho para hablar. Por ejemplo, se me ocurre incluso con el debate de la demografía, ¿no? Hacia dónde vamos con una Europa que se va, una África que tendrá 2.500 millones de habitantes en 2050, un mundo que estará en 11.500 millones o 10.500 millones si no nos hemos extinguido antes, pero que habrá mucho más peso en el sur de lo que hay ahora. Bueno, veremos el norte rico. En cualquier caso, no podemos más que dejarlo para otro momento. Agradecemos a Manuel Herrera y a Ricardo Gómez su presencia, y un abrazo y hasta la próxima. Seguro que hablamos en otra ocasión porque temas sobran. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer acompañaros.